Estaba meditando en la palabra y observé que hay cosas que Dios nos hace ver por medio de su grandeza, de su gracia y de su presencia, y otras cosas que Dios nos enseña por medio de la Escritura. Tenía una confrontación dentro de mí diciendo, ¿qué palabra puedo llevarle yo a esa gente, Señor? Si esa gente sabe de palabra. Esa gente tiene un apóstol que se la sabe todas más una. Y no solamente eso, sino que la cobertura que tiene esa iglesia también es una cobertura poderosa del apóstol Johnny Copete, a quien desde el fondo de mi corazón mucho respeto le tengo. Pero bueno, estaba meditando en mi interior y yo decía, bueno, en YouTube yo tengo varias predicaciones, pero no quiero decir ninguna de las que están por allí. ¿Quién quita que a lo mejor alguien me haya visto por allí, por internet, por YouTube, por las páginas sociales, por Facebook, por allí? Y Dios me trajo una palabra que me acaba de confirmar ahora con el deceso de la sobrina. Es sobrina suya, apóstol. Y quiero que usted se ubique conmigo entonces en el libro de Mateo capítulo 9 y vamos a hablar desde el versículo 18 en adelante. Luego nos vamos a transferir al libro de Marcos capítulo 5 verso 21 en adelante, donde tenemos también esta historia. Una historia que vale la pena pronunciar. ¿Sabe por qué? Porque 3 veces en los evangelios sinópticos Dios muestra esta hermosa historia, una historia de fe. Como dice la alabanza, porque la fe es lo que nos sostiene, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén, por favor. Puede ponerse de pie para reverenciar esta palabra. Y vamos a ubicarnos entonces en el capítulo 9 de Mateo, versículo 18. Amén. Aleluya. Amén. Esta es la iglesia, casa de mi Padre. Promesa de mi Padre. Dice así la Escritura de la siguiente manera, en el poderoso nombre del triuno Dios. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y el borde de su manto tocó, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Que el Señor añada bendición y vida eterna a esta su santísima palabra y a todo aquel que la haya escuchado. Puede sentarse. Cuando hablamos de este milagro, vemos que en el libro de Marcos, en el capítulo 5, pero en el verso 21, dice la Escritura que Jesús venía de la tierra de Gadara, donde fue desechado, cuando sacando un demonio de un gadareno, envió todos esos demonios a una parca de puercos. Lo botaron del sitio, pero cuando llegó, ya la gente lo recibía con todo regocijo. Pero me llama mucho la atención que mientras él llegaba, vino un principal de la sinagoga. Diga conmigo, principal de la sinagoga. Dice la Escritura que llegó y se postró a sus pies.
rogándole, diciéndole que su hija estaba enferma, que su hija estaba a punto de morir. Pero note usted algo, que este principal de la sinagoga se despojó de todo estatus social y de investidura religiosa para venir a humillarse ante alguien donde él en su corazón sabía que era el dador de la vida. Escúchame, pueblo, este hombre era un principal de la sinagoga, no era cualquier persona, un hombre del alto estrato social, de la alta alcurnia. Llegando y siendo él quien era, no le importó lo que él representaba con tal de poder salvar la vida de su hija. Este hombre se despoja de todo y llega a los pies de Jesús. Jesús inmediatamente no vio la condición de religiosidad que tuvo este sacerdote, pues Jesús sabía que eran los principales enemigos que él tenía con respecto a la vida en Dios. ¿Cuántos me siguen? Ahora escúcheme, este hombre llega y se humilla. Este hombre llega postrado diciendo dentro de sí, no me importa lo que puedan decir los demás. No me importa lo que diga la gente. No me importa lo que digan los otros sacerdotes. Yo necesito un milagro. Pero resulta que cuando Jesús se dispuso a ir hasta allá, porque note usted que este sacerdote le llegó a Jesús y le dijo, necesito que vayas a mi casa para que coloques tu mano sobre ella y mi hija pueda ser salva. Era necesario que Jesús fuera a su casa, pero en el camino se apareció una mujer que tenía una enfermedad desde hacía 12 años de un flujo sanguíneo. Yo me imagino la cara de Jairo cuando yendo por el camino le detienen al maestro. Y esta mujer llegó y decía dentro de sí que era la intención que todo hombre debe tener con respecto a Dios. Si por lo menos yo tocare el borde de su manto, yo seré salva. Dice la Escritura que ella decía dentro de sí. Ahora, allí no era como quizás nos los presentan en las películas. Esta mujer, producto de la enfermedad que tenía, era una mujer que dentro del sistema judaico era inmunda. Diga conmigo, inmunda. Esta mujer, para poder caminar por la carretera, tenía que dar gritos, alaridos, diciendo, soy inmunda, para que la gente se apartara y ella podría pasar. Ella no hizo eso, pues estaba incumpliendo una ley farisaica o una ley judía. Ella llegó y decía dentro de sí, no me importa irrumpir cualquier ley, con tal de llegar y tocar el borde de su manto. Ahora escuche bien, ¿qué fue lo que tocó esta mujer? Que le hizo salir virtud a Jesús. En aquellos tiempos, los judíos, escuche bien, los prosélitos judíos usaban un talit. Diga conmigo, talit. Talit era un manto que se colocaba sobre su cabeza y en el borde habían unos nudos donde se reflejaba la Torá, la palabra. Esos nudos estaban en el borde del manto con ciertos versículos de la Torá donde ellos tenían que mantenerlos encima. Pues la Escritura decía que la palabra de Dios tenía que llevarse en los linteles de la puerta, en todas las paredes, en los rincones y aún en tu frontal. La palabra de Dios tenía que ir. Ellos agarraban el talit y se lo colocaban encima del manto y en ese bordón, en esos nudos, estaba la Torá escrita. Diga conmigo, talit. Gloria a Dios. Esta mujer llegó y tocó el talit. Y cuando toca el talit, se desprende virtud, se desprende poder de Jesús. Jesús se voltea y busca quién fue, quién me ha tocado. Me encanta la actitud de Pedro, de Juan y de Jacobo. Señor, si todo el mundo te apretuja, todo el mundo te aprieta, todo el mundo te da empujones, ¿me vas a preguntar ahora quién te ha tocado? Dice Jesús, sí. Alguien me ha tocado porque salió poder de mí. Y aquí hay un mensaje.
Una cosa es llegar a la iglesia y sacarle el poder a Jesús, y otra cosa es ser otro más del montón. Escúchame, pueblo, tú tienes la virtud y tienes la fe y tienes la posibilidad de sacarle poder a Jesús cada vez que tú vengas con una intención en el corazón de sacarle virtud a Él. No venir a la iglesia para presentarme en un culto más. Yo vengo a la iglesia desde que salgo de mi casa. Voy con la perspectiva de llegar a un lugar donde sé que la presencia de Dios está, porque sé que algo le voy a sacar al Espíritu. Algo le tengo que sacar al Señor. Algo Dios tiene preparado para mí. Esta mujer llegó y tocó. Y usted preguntará, pero ¿por qué la mujer tuvo miedo? Si acababa de ser sana. ¿Sabe de qué tuvo miedo ella? De que la regañaran porque había incumplido. Pues ella tenía que haber gritado, soy inmunda, para que la gente se apartara. Jesús, cuando la buscó, no la buscó para regañarla de ninguna manera. La buscó para honrar su fe. Para decirle, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Ahora vamos al otro lado de la experiencia. Jairo. Yo me imagino la cara de Jairo cuando llegó y dijo, Dios mío, mi hija se está muriendo. Y esta mujer, que aparte era inmunda, viene a pararme aquel que tenía el dador de la vida. Y Jesús no disimuló. Jesús se quedó hablando con la mujer. Jesús sabía el problema que tenía Jairo. Jesús sabía la necesidad que este hombre tenía. Pero Jairo no necesitaba una bendición. Jairo necesitaba un milagro. La bendición es de parte de Dios y viene hacia ti. Tu fe actúa, escúchame bien, como el switch que hace que Dios se agrade para que la bendición fluya, porque la bendición es de parte de Él. Dice la Escritura que por imposición, escúchame bien, por dos cosas inmutables, Dios prometió y juró por Él mismo que iba a bendecirte. Es decir, la bendición viene de parte de Dios, pues la bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jairo no necesitaba una bendición, ni necesitaba siquiera una migaja de fe. Jairo necesitaba ver un acto sobrenatural, porque lo que iba a acontecer en su casa no lo podía soportar cualquier mortal que no conozca al Señor. Jairo tenía que tener saldo de fe en su cajero automático. Y era lo que estaba haciendo Jesús. Jesús, por medio de este evento sobrenatural, estaba inyectándole saldo. Diga conmigo, saldo de fe a Jairo. Porque el poder, escúchame bien, porque el poder sacar a una mujer de su inmundicia y sanarla luego de 12 años que tenía este fluido de sangre no era cualquier cosa. Jairo necesitaba tener saldo. Jairo necesitaba acrecentar su fe. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que la fe que tenía Jairo era una fe que podía desinflarse cuando llegaba a su casa. Y si hay algo que yo quiero enseñarte en esta mañana, que una vez que Dios te da una palabra acá, tú tienes que llegar a tu casa con tu fe fortalecida. No que llegues a tu casa y consigas el mismo problema. No que llegues a tu casa y consigas el mismo vaivén y el mismo desenfreno. Que tu fe se desinfle cuando llegue a la casa. No, tu fe cuando sale de aquí tiene que ir fortalecida, de manera que cualquier muerto que esté en tu casa va a sobrevivir y va a levantarse, porque Dios te ha inyectado saldo dentro de la iglesia para que tu fe crezca. Aleluya. Jairo necesitaba fe. Y fuera de la influencia religiosa que Jairo tenía, Jairo necesitaba ver algo que le pudiera aumentar su fe. Pero note usted esto. Después que todo había sido activado en la mujer del flujo de sangre, una mujer que había quedado pobre, porque todo lo que tenía lo había gastado en médico y estaba peor su condición. La Biblia me está enseñando que la mujer tenía cómo resolver su problema.
tenía dinero para acudir a cualquier médico, pero todo lo había gastado y había quedado sin nada. Cuando se dispone Jesús entonces a caminar hasta que Jairo, vienen los de su casa. No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Parece mentira, pero son los de tu casa los primeros que te tumban las alas. Dice la Escritura que vinieron los de su casa y le decían, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Yo me imagino cómo Jairo pudo haberse sentido en ese momento. En el momento que ya yo iba a llevar a Jesús, vienen los de mi casa y me dan una mala noticia. Deja tranquilo al maestro. Pero me gusta cómo Jesús actúa. Jesús activó el viejo proverbio mundano que dice, a palabras necias, oídos sordos. Jesús ni siquiera le prestó atención, sino que escuchó y le dijo a Jairo, tranquilo, cree solamente y tu hija vivirá. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, tranquilo, tú viste a la mujer del flujo de sangre, tranquilo, si lo hice con ella, también lo voy a hacer con tu hija. Bríndele fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Me gusta porque la Escritura me enseña, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, diga conmigo, no temas, cree solamente. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el miedo? El miedo es la antítesis de la fe. La fe, según el concepto de Hebreos capítulo 11, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es miedo? Miedo es creer que te va a suceder algo cuando nunca te va a suceder. Tener la certeza de que algo te va a suceder cuando nunca te va a suceder. Ese es el miedo. Es el antagónico de la fe. Dice la Escritura, no temas, cree solamente. Y me gusta cuando dice el Jesús, dice, y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No todo el mundo se va a venir a bañar en esto. Solamente necesito 3. Necesito a Pedro, necesito a Juan, hermano de Jacobo, y necesito a Jacobo. Porque dentro de ese salón vamos a entrar el papá, la mamá, los 3 que nombré y el Espíritu de Dios. Y escúchame bien, cuando Jesús llegó, ya se habían contratado, según Mateo, a los flautistas, aquellos que cantaban canciones de luto. Y se habían contratado a plañideras o lloronas para que pudieran llorar a la hija. Ya la casa estaba alborotada con todo lo que estaba aconteciendo. Y cuando llegó Jesús, Jesús vio el alboroto y dijo, ¿por qué se alborotan? Si la niña no está muerta, solamente duerme. Y la gente dejó de llorar para burlarse. Qué terrible era esta gente. Dejó de llorar. Se les fueron los sentimientos y empezaron a burlarse. Si hay algo que Dios quiere enseñarte hoy, es que Jesús no puede obrar cuando tu corazón está de luto. Lo voy a decir otra vez. Jesús no obra en tu vida cuando tu corazón está caído, cuando tu corazón está enlutado. Dios tiene que apartar todo lo que entenebrece tu vida para poder obrar, porque Él es luz en medio de las tinieblas. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor tu corazón lo abre y inyecta un rayo de luz para que esa luz pueda iluminar todo el terror que pueda haber allí.
Jesús tenía que obrar donde la gente tuviera fe, donde la gente caminaba con fe. Dice la Escritura que habían ciudades donde Jesús tenía que irse y no hizo ningún milagro porque en ese pueblo no consiguió fe. Jesús tenía que hacer un milagro. Jesús tenía que levantarle la fe a Jairo. Jesús tenía que demostrarle a sus discípulos que estaba allí con ellos, el dador y autor de la fe y dador de la vida. Así que todos se salen y vamos a entrar nosotros 6. Pero escúchame, lo que me encanta de esto es que allí se activa lo que nosotros conocemos como cobertura apostólica. Porque entraron 5 personas, el papá y la mamá y 3 de los discípulos de Jesús. ¿Qué te quiero enseñar con esto, iglesia? Es que entró la paternidad, quien amaba a la niña, y entraron 3 personas que andaban con Jesús, en la cual podíamos decir que era una tipología de un profeta, la tipología de un evangelista y la tipología de un maestro. Pues Jesús estaba allí dándole cobertura a todos. Y me llama la atención lo que dice la Escritura cuando Jesús toca la mano de la niña y le dice, Talit, Talit, Hakumi, que traducido es hija, levántate. ¿Sabe lo que hizo Jesús? El talit que él tenía, que aquella mujer había tocado, puso sobre la niña. Escúcheme bien, puso la cobertura sobre la niña y le dijo, Talit, Hakumi, que traducido es niña, levántate y anda. Jesús lo que hizo fue colocar una cobertura sobre ella donde había 5 ministerios a la cual tenían que levantar los muertos. Escúchame, pueblo, yo te quiero enseñar en esta mañana que tenemos que honrar al padre de la casa, porque el padre de la casa es quien coloca el talit sobre ti, es quien coloca la sanidad sobre ti, es quien coloca toda la cobertura sobre ti. Talit Hakumi. Y note usted, la niña se levantó e inmediatamente Jesús le dijo, dadle de comer. Le dijo, dadle de comer porque no solamente había levantado un alma que se había muerto, sino que físicamente había reestructurado Jesús la vida de la niña. Y es que la niña estaba muerta y cuando se paró tenía hambre. Si hay algo que tiene el cristiano hoy en día es que una vez que se levanta de ese letargo, de esa muerte espiritual, tiene que levantarse con hambre y tiene que pedir alimento espiritual. Por eso es que en la casa, la promesa de mi padre, cada vez que llega alguien con hambre, hay que darle, porque aquí Danilo le dice Talit y le entrega la cobertura de tal manera de que pueda alimentarse. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Una de las cosas que vemos nosotros en esta historia es que existen varias connotaciones que quizá usted no se ha dado cuenta o no nos hemos dado cuenta. Pero note usted que Jairo, siendo un principal de la sinagoga, tenía nombre importante en la sinagoga. La Biblia lo llama Jairo. Esta mujer del flujo de sangre, ni siquiera sabemos cómo se llama. Escuche. Jairo era un hombre que tenía dinero. Esta mujer quedó sin plata por querer curar su enfermedad. Mire los contrastes. Qué nota curiosa esta. Hacía 12 años a Jairo le había nacido la alegría de su casa. Y hacía 12 años a esta mujer se le había desprendido el infierno en la de ella. Qué nota curiosa. 12 años después, esta mujer del flujo de sangre pudo disipar el infierno que había en su casa con ese flujo. Y a Jairo se le desprendió el infierno con la muerte de la niña. Escuche, pueblo. Jairo era rico. Esta mujer había dejado su riqueza. Jesús le respondió a esta mujer de inmediato. Le dijo, tranquila, tu fe te ha salvado.
Jesús tuvo que ir a la casa de Jairo a imponer sus manos. Escúchame, la hija de Jairo tenía 12 años. Y quizás Jairo tuvo esa niña en la vejez. Y te explico por qué cronológicamente. Para ser principal de una sinagoga, tenías primero que pasar por un estudio de casi 15 años. Y para poder ser miembro de una sinagoga tenías que tener 30. Para poder ser principal, tenías que haber pasado no solamente los 15 años de estudio, sino que tenías que tener bastante tiempo obrando en la sinagoga para poder ser un principal. Algunos comentaristas dicen que Jairo quizás tendría entre 70 y 80 años. Prácticamente esa niña de 12 años era como su nieta. Imagínese usted que cuando uno más ama a los nietos, que dice que ser abuelo es verdaderamente ser padre 2 veces. Imagínate la condición de Jairo. Pues Jairo se le desprendió el infierno y a esta mujer se le había abierto los cielos. Escúcheme, lo importante de todo esto era que Jesús se colocó en medio de los dos. Y como en la cruz del Calvario Él lo profesa. Sus manos están extendidas al oriente y al occidente. Su cabeza al norte y sus pies al sur. No importando la condición ni de Jairo, ni la condición de la mujer del flujo de sangre, Él unió ambas situaciones. Es que cuando tú llegas a Jesús, no importa la condición en que esté, Él te hace suyo. No importa lo que eres, no importa lo que profeses, no importa lo que camines, no importa lo que prediques, no importa cómo andes, no importa cómo está tu estado social, no importa cómo esté la chequera, no importa cómo esté el banco, Él te lleva hacia donde Él está. Y cuando Él te lleva hacia donde Él está, entonces tú te despojas de todo lo que tú eres y empiezas a dejar que el Espíritu Santo de Dios more en tu vida. Y una vez que empieza a morar en tu vida, ya no eres tú. Ya ni siquiera era Jairo, ya ni siquiera era la mujer con flujo de sangre. Era el Espíritu Santo que había llegado a gobernar ambas casas. No importa la situación en que tenga. Si el infierno estaba prendido, Dios llegó a apagar el fuego de ese infierno. Si la felicidad se acabó, Dios llegó a volverle a dar felicidad. ¿Qué te quiero enseñar con esto, pueblo? Que no importa que el enemigo haya afeado tu hogar. No importa que el diablo se haya metido en tu casa y la haya contaminado con alcohol, con droga, con lo que sea. Dios ha prometido, porque Él juró por Él mismo, como cosa imputable. Déjame decirte que Él prometió bendecirte. Si el diablo afeó tu casa, Dios va a volver a ataviarla, no importa la condición. No eres tú el que juzga, no es el otro el que va a juzgar, es el Señor que va a volver a ataviar tu casa, va a volver a ataviar tu vida, va a volver a llenarte de felicidad. No importa los hijos, no importa la condición de tu esposo, no importa la condición de tu padre, no importa la condición de tu madre, de tus hermanos, de las enfermedades. Dios va a obrar en tu casa, porque Dios ha prometido que no te vas a morir hasta que consiga tu bendición. Amén. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Si hay algo que Dios me mueve a seguir en su ministerio, es que Él no hace acepción de personas. Pero ojo, el diablo tampoco. El diablo no hace acepción de personas tampoco. Dios ha venido a cambiar, a transicionar una mentalidad que teníamos, a que empecemos a tomar reino. Y te voy a decir por qué. Jairo tuvo que caerse del nivel donde estaba para venir a implorar a los pies de Cristo. Y escúchame, lo mismo le pasó a Pablo. Pablo venía cabalgando y el Espíritu lo tiró del caballo para que empezara a probar tierra,
porque el reino cuando se predica se empieza desde abajo. Y déjame explicarte. Habían 3 formas de poderse trasladar en tiempos de Jesús. Si eras beduino, podías hacerlo en camello, pues los camellos lo utilizaban los árabes y los mercaderes para poder llevar toda su encomienda. Si eres hebreo, lo podías hacer en un burro, en un burrito, en un asno. Pero si trabajabas con el reino o pertenecías a principales de reyes, podías hacerlo en caballo. 3 formas de poderse trasladar en los vehículos que habían en aquel tiempo. Jesús se montó en un vehículo, en un burrito que nadie había montado. Estaba a 0 kilómetros. Pero Pablo venía con el caballo. Y el Espíritu lo tumba del caballo y cae en tierra. Para poder predicar el reino, tienes que aprender de la humildad. Aprender desde abajo. Porque el reino que Pablo estaba predicando no era el reino que Dios quería que predicara. No era el reino de los hombres, era el reino de Dios. Por eso es que Pablo cae postrado en tierra, los ojos se le cegan y llega hasta que un profeta, para que el profeta pudiera limpiar sus ojos y entonces empezase a ver las cosas desde otra perspectiva. Jesús con Jairo lo que hizo fue limpiarle los ojos, pues no era la condición de principal de la sinagoga al cual Jesús tenía por obligación ir a su casa. Era porque tenía que entender que había que tener humildad y había que postrarse ante aquel dador de la vida para poder conseguir el favor en su casa. Pueblo, quiero enseñarte en esta mañana que hoy es el día donde Dios quiere desprender de ti el orgullo para que empieces a dejar que Cristo obre en tu casa, que Cristo obre en tu vida, que tienes que caerte del caballo y empieces a comer tierra para que Dios pueda decir: buen siervo fiel, en lo mucho te voy a colocar, por cuanto fuiste fiel en lo poco. Tendrás que empezar a estudiar la Escritura y tendrás que empezar a escuchar la voz de Dios cuando tu corazón empiece a humillarse de nuevo. Amén. ¿Y sabe qué pasa, apóstol? Que nosotros necesitamos tener identidad. Necesitamos saber quiénes somos en el reino de Dios. Necesitamos saber cuál es nuestro papel en el reino de los cielos. Porque Dios ha querido levantarte a ti y a toda tu casa en una nueva dimensión. Una dimensión de reino. Una dimensión donde nada te falte. Una bendición donde prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma y puedas tener salud. Salud para poder predicar. Salud para decir las cosas buenas. Salud para decir que el reino de los cielos ha llegado a este lugar y que nuestro país, nuestra Venezuela, necesita gente que se levante para poder sacarla del hueco donde estamos metidos. Escúchame, es la humildad la que Dios quiere que permanezca y reine dentro de tu corazón. Amén. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Santo. ¿Qué tiempo tengo, apóstol? Porque Dios me ha puesto algo en el corazón. Y es de honrarlo a usted hoy. ¿Cuántos honran aquí a su Padre? Y vamos a hacerlo. Necesito que usted se siente acá. Y necesito que alguien me traiga una vasija de agua y un paño. ¿Sabes qué voy a hacer yo hoy contigo? Lavar tus pies. Y todo aquel que ame a este hombre también va a hacer lo mismo. Y vamos a empezar hoy a saber lo que es reino. Y usted va a sentir lo que sintió Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos. Escúcheme, pueblo. No es casualidad que yo esté hoy aquí. Y esta palabra que fue sencilla, fue para usted, fue para usted, fue para usted, fue para usted. Porque muchos de nosotros tenemos niñas de 12 años enfermas en nuestra casa. Muchos de nosotros tenemos flujo sanguíneo. No estamos hablando de enfermedad física,
ni estamos hablando de fluido de sangre físico, pero muchos de nosotros tenemos reconcomio dentro de nuestros hogares que no hayamos qué hacer con ellos. Muchos de nosotros tenemos hijas enfermas, a punto de morir, que hace falta el toque del Espíritu Santo para que puedan levantar y puedan comer. Muchos de ustedes que están allí sentados saben que tienen ministerio y que hoy pueden decir, si por lo menos el apóstol se acordara de mí, yo me levantara y pudiera cantar alabanza juntamente con el grupo, que pudiera profetizar como hacen los profetas. Pero muchos que están sentados no se levantan porque creen que el apóstol los va a regañar. Hay gente que le tiene más miedo a las disciplinas que a lo que enseña la disciplina. Escúchame, yo desde que llegué a este lugar sentí que el pelo se me paró. Y es que había algo dentro de la iglesia, es que ustedes saben manejar la unción de Dios. Ustedes saben manejar la presencia de Dios y ustedes no pueden desperdiciar. Escúcheme, pueblo, ustedes no pueden desperdiciar lo que Dios les ha entregado. Ustedes tienen este lugar hermoso, grande, que ustedes construyeron con su propia fuerza. Pero no te animes porque vas a tener que comprar la cuadra. Vas a tener que comprar la cuadra. Porque este lugar necesita que aquellas sillas que estén allá tengan que ocuparse también. Se necesita, pueblo, que las ovejas paran. Porque el pastor no pare ovejas. No. Quien pare ovejas son las ovejas. El pastor las cuida. Y es usted quien tiene que hacer de la promesa de mi padre un coliseo donde tengamos que comprar toda la cuadra. Amén. Siéntese ahí, varón. ¿Dónde está el agua? Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser. Poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte.
Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia. Su deseo es amarte. Amarte por siempre, adorarte eternamente. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia. Su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia. Su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Mi deseo es amarte.